¿Qué pasaría si el arte no buscara representar la realidad, sino los sueños? Si lo invisible, lo irracional y lo imposible fueran más verdaderos que el mundo físico. Así nació el surrealismo, uno de los movimientos más revolucionarios del siglo XX. Hola, somos Geraldine, Valentina, Valeria y María Fernanda. Y en este episodio queremos llevarlos a un recorrido por el mundo del inconsciente y la imaginación. Basaremos nuestras reflexiones en 4 obras fundamentales: Surrealism and Architecture de Thomas Michel, Magritte de Marcel Paquet, New Surrealism de Robert Seller y Salvador Dalí, la obra pictórica de Descharnes y Net. El surrealismo surgió en París en la década de 1920, cuando artistas y escritores, inspirados por el psicoanálisis de Freud y la desilusión que dejó la Primera Guerra Mundial, decidieron liberar la mente de toda lógica. Querían crear un arte donde los sueños, los impulsos y el inconsciente fueran los verdaderos protagonistas. El surrealismo fue fundado oficialmente por André Breton en 1924 cuando publicó el primer manifiesto surrealista. En él definió el movimiento como automatismo psíquico puro, una forma de escribir, pintar o crear sin la intervención de la razón, dejando fluir el subconsciente. ¿Pero qué significa realmente automatismo? Significa escribir sin pensar, dibujar sin planificar, permitir que la mano se mueva guiada por fuerzas que escapan del control consciente. Es una técnica heredada de los experimentos médicos con pacientes psiquiátricos transformados en método artístico revolucionario. Breton y sus compañeros como Aragon, Ehlert, Ernst o Dalí se inspiraron en teorías de Sigmund Freud sobre el inconsciente y la interpretación de los sueños. Creían que los sueños eran una locura, eran caminos hacia la verdad interior, más auténtica que cualquier representación racional del mundo. Freud había demostrado que debajo de nuestra conciencia existe un mundo pulsional y racional dominado por el deseo y la represión. Los surrealistas querían liberar ese mundo. Marguerite, según Marcel Paquet, fue quien logró volverlo cotidiano misterioso. Entonces, una pipa que no es una pipa nos confronta con la diferencia entre el objeto, su representación y el lenguaje que lo nombra. Esta obra es una trampa filosófica, nos obliga a preguntarnos qué es más real, el objeto o su representación, la palabra o la imagen. Un hombre sin rostro en el Hijo del Hombre de una ventana que confunde lo interior y lo exterior en la condición humana. Todo en su obra nos recuerda que lo real puede ser una ilusión. Esta paradoja es la esencia del surrealismo, la unión entre lo consciente y lo inconsciente, entre la lógica y el sueño. No busca explicar el mundo, sino transformar la manera en que lo percibimos. El concepto de lo maravilloso fue central. Encontró la poesía en lo cotidiano, revelar lo extraordinario oculto en lo ordinario. No se trata de escapar de la realidad, sino de expandirla. Como escribió Breton, la belleza será convulsiva o no será. Una belleza que perturbe, que incomode, que despierte. Thomas Michel, en Surrealism and Architecture, plantea algo fascinante. El surrealismo no solo se pintó o se escribió, también se habitó. La arquitectura surrealista propuso espacios imposibles, simbólicos, donde el cuerpo humano se enfrentaba con su propio inconsciente. Escaleras que no llevan a ninguna parte, ventanas que miran hacia adentro, estructuras que parecen sueños convertidos en materia. El espacio se volvió muy psicológico. Pero el surrealismo fue también una rebelión. Los artistas se oponían a una sociedad dominada por la razón, la guerra y el capitalismo. Querían liberar el deseo, lo erótico y lo absurdo. Como explica Robert Seller en New Surrealism, esta rebelión no terminó, simplemente cambió de forma. El surrealismo sigue vivo en las formas contemporáneas de expresión, desde los collages digitales hasta la inteligencia artificial. Ningún artista encarna mejor el surrealismo que Salvador Dalí. En Salvador Dalí, la obra pictórica Descharnes y Neret describen cómo Dalí llevó el sueño a la perfección técnica. Cada pincelada era una exploración del inconsciente. Dalí hablaba del método paranoico crítico, una técnica para provocar delirios controlados y plasmar los sueños con una precisión casi científica. Sus relojes derretidos, los cuerpos distorsionados, las figuras flotantes, todo era una búsqueda de lo eterno dentro de lo efímero. Su influencia traspasó el arte, llegó al cine, la moda, la publicidad y el pensamiento visual del siglo XXI. Hoy, el surrealismo no es solo un recuerdo histórico, es una forma de mirar el mundo.
Vivimos en una época donde lo real y lo virtual se mezclan constantemente. Los sueños, las emociones y la imaginación siguen siendo nuestras formas más sinceras de expresión. Como dice Seller, el surrealismo no ha muerto, porque el inconsciente humano no ha dejado de soñar. Así que la próxima vez que algo te parezca irracional, Recuerda que puede ser una puerta al mundo de lo maravilloso. El surrealismo no busca entender, sino sentir, imaginar y liberar. Esto fue Surrealismo, cuando el arte sueña despierta. Gracias por acompañarnos en este viaje entre lo real y lo imposible.